Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. En la forma más sencilla. Habitualmente cuando uno habla de magia negra, piensa rituales muy extraños, sacrificios animales, cosas muy feas con sangre, con vela roja de color, etc. En realidad, no importa cómo es hecho un ritual de magia negra, sabemos que existen. Sería un gran error de creer que no es cierto. Mucha gente ha muerto para no creer en en realidad. Entonces, la magia negra existe, doy fe que exista. Pasamos nuestra vida a combatirla, doy fe que exista. Pero no importa cómo se practica en realidad. No es el problema, no es el problema porque, por el contrario, mucha gente que son excelentes videntes han logrado percibir cuál fue el tipo de ritual en cada detalle que agredió una persona y sin darse cuenta obtuvieron un efecto al revés, es decir, no solo aumentaron el miedo en la persona, ellos se conectaron espiritualmente con el ritual y quedaron más contaminados todavía con el ritual y de decir a la persona los detalles técnicos de cómo ha sido perpetrado un ritual en contra de ellos ha aumentado el poder de este ritual. ¿Okay? No es nada útil, verdaderamente nada útil, de analizar profundamente cómo fue hecho un ritual. Nosotros la estrategia que tenemos en la terapia akáshica es de desdeñar completamente y solamente analizar cuál vehículo está trayendo o llevando a una persona una energía malsana. ¿Cuál vehículo significa? Que en realidad hay una lista muy limitativa, son 7 exactamente. Un ritual puede haber movilizado demonios, lo tenemos que combatir con ángeles entonces. Un ritual puede haber movilizado elementales de tierra, de fuego y agua, o forzosamente serán elementales rebeldes a Dios. Nosotros tenemos que llamar y convocar elementales fieles a Dios. Bon. Puede ser egregores, es decir, seres fabricados colectivamente mediante rituales que pueden ser positivos o negativos según quiénes los han fabricado y con cuáles técnicas lo han decidido hacer, la finalidad sobre todo. Pero es cierto que este es el segundo poder que el ser humano tiene de dar la vida. Uno es papá, mamá, ya sabemos, y el otro es 6 padres y una madre, sin importar el sexo de cada uno, que juntos dan nacimiento a un ser viviente que se llama un egregor. Es el ser tal vez el más peligroso de toda la magia porque muchos grupos, casi todos los grupos esotéricos negativos positivos, tenían por función de fabricar sus egregores. Son como sus dragones invisibles que van a combatir en lugar suyo, en realidad. Después, dentro de los 4 vivientes, 4 inteligentes, diría, hay los espíritus negativos o positivos, son residuos de seres que han vivido. Son algunos de los 18 cuerpos que quedan aglomerados. Puede haber santos o puede haber personajes de alto desarrollo espiritual, por ejemplo Padre Pío, por ejemplo Yogananda, en otra forma, que decidieron quedarse en el mundo intermediario en forma de espíritus para servir de puente entre los hombres y Dios, por ejemplo. Más cerca de nosotros, por ejemplo, hablan de Hilda como una persona a la cual se rinde una forma de culto sencillo, como ciertos curanderos también del campo, que quedan en el mundo intermediario para servir de intercesores entre los hombres y Dios. Son ellos justamente que estos son espíritus positivos. Enfrente hay los negativos, que son verdaderamente seres que sufrieron mucho, que dirigieron el mal como camino y que decidieron de quedarse o forzosamente se quedan en el mundo invisible, bloqueados, no pueden liberarse, no pueden descomponerse totalmente y son los elementos, son los soldados negativos de las hordas invasoras del mundo negativo, es decir, son muy utilizados para provocar magia negra. Luego pasamos a 3 vehículos positivos y negativos que son no inteligentes. Las rayas negras, es decir, energías. Cuando una persona es muy negativa, muy pesimista, tiene tendencia a maldecir, no es una buena persona, si esta persona no tiraría sobre los demás las energías negativas que ella misma acumula, esta persona se moriría pronto.
se autodestruiría. Por esto muchas veces vemos una persona pesimista, muy resentida, y esta persona no puede evitar de envidiar y de maldecir de un cierto modo. No digo que es una generalidad, digo que es muy común. Esta persona maldice de un cierto modo, utiliza la famosa técnica del mal de ojo, que consiste en enviar una raya negra, es decir, como una galleta negativa que viaja en el espacio como una mantarraya, de aquí el nombre, y se va a pegar sobre la parte del cuerpo del contrincante que más odia. Por ejemplo, una mujer rechazada podrá atacar a otra mujer en el chakra sexual, en el chakra del corazón. Pegar una raya negra sobre el rostro de la persona puede interferir en la vida sexual, la vida afectiva, etc. Este es un mal de ojo, en realidad es el nombre común. Y hay dos otros vehículos negativos que son las formas de pensamiento, es decir, como fotografías mentales que emitimos, que pueden ser positivas o negativas, y puede haber, por fin, las energías de muerte que existen en todo el ambiente alrededor de nosotros, ¿no? Podemos ser víctima de uno o de varios de ellos, y los profesionales de magia negra, ellos saben que hay mucho en nuestro país aquí, son gente que son entrenados a colacionar, organizar estos seres negativos en una vocación precisa para hacer cometer un daño muy preciso. Yo repito, no sirve de descubrir cómo, según cuál metodología, son infinitas, se inventan todos los días, sino cuáles son los vehículos. Son solamente los 7. Y en la terapia akáshica lo que nosotros hacemos son bloquear, identificar estos 7 vehículos gracias al ritual de evidencia akáshico, bloquearlos, destruirlos. ¿Qué pasa cuando destruimos un vehículo así? Sencillamente regresa a la persona que lo envió. Por este motivo, la magia negra no es necesaria en realidad. No se trata, consideramos que ningún ser humano tiene derecho de castigar a otro ser humano. En realidad, ¿quién puede comprender los motivos profundos, el malestar, el mal vivir, el mal sentir de una persona al punto de poder juzgarla y castigarla? En realidad no se necesita que perpetramos ningún castigo, que no es autorizado al ser humano, sino cortar el envío que hace esta persona. Hay una imagen que explico muchas veces. Cuando una persona te hace una magia negra, equivale a que un pescador te clava en la piel un anzuelo. Bien. Este pescador malintencionado, pecador y pescador están cercanos, ata un elástico a este anzuelo que te clavó en la piel. Y a medida que el tiempo pasa, él se aleja y tensa y tensa y tensa este elástico. Un profesional de magia negra va a intentar de clavar otro anzuelo en la piel del otro. Absurdo. Nosotros basta que cortamos tranquilamente el elástico en la raíz mismo, y la fuerza misma del elástico regresa brutalmente a la persona que la envió. Cuanto más tiempo ha pasado, más violento, más tenso será este elástico, es decir, la relación energética existente, más doloroso será para quien es la víctima, que tiene el anzuelo, pero también más doloroso para quien lo envió. Bien, obviamente después tenemos que sacar el anzuelo, es decir, cómo está atado a la persona que es la víctima que estamos tratando. Un detalle muy importante es que ¿qué puede pasar si vos tienes un anzuelo clavado en la piel? Herida, puede desgarrar, puede sangrar mucho la persona, pero también puede infectarse y de aquí puede venir cualquier cosa, gangrena y otro. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.